¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Armando Cruz. Soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas. Y en nombre de todos los compañeros que integramos esta empresa, queremos darte la más cordial bienvenida a este webinar donde vamos a tratar el tema de la PTU, de la participación de utilidades de las empresas. En este webinar vamos a ver primeramente algunos aspectos teóricos sobre el cálculo de la PTU. Vamos a tocar un poco el tema de las reformas fiscales derivadas del outsourcing del 2021, aplicables para la PTU del 2022. Bueno, para el cálculo del ejercicio 2022, que corresponde a la PTU del 2021. Posteriormente vamos a cederle los micrófonos a nuestro compañero Jorge González, que es el gerente de OpenHR, quien nos va a explicar a través del sistema de nómina cómo realizar el cálculo de la PTU, incluyendo esas actualizaciones fiscales. Al final vamos a tener un apartado donde vamos a contestar todas las preguntas que ustedes vayan planteando durante el transcurso de este webinar, por lo que te hacemos una cordial invitación para que estas preguntas las vayas planteando en el apartado correspondiente, en el de preguntas y respuestas. Te puede aparecer así en español, preguntas y respuestas, o probablemente te aparezca como Q&A. Entonces, pues vamos a dar inicio formal a este webinar, donde primeramente vamos a ver qué es la PTU. La PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Esto es un derecho laboral que tienen todos los trabajadores. Y esta obligación por parte de las empresas está contenida en la Ley Federal del Trabajo. De entrada, vamos a ver cuáles son las empresas que no están obligadas como tal a un reparto de utilidades en la siguiente página. Pero también, si la empresa no obtuvo utilidades, pues obviamente pues no hay nada que repartir, no hay ninguna obligación para realizar este reparto de utilidades. Solamente se va a repartir cuando la empresa realmente obtenga una utilidad a repartir. En caso de pérdidas o de no obtener una utilidad fiscal durante el ejercicio anterior, pues no hay nada que repartir y entonces no tiene que realizar este proceso. Las empresas que por ley no están obligadas al reparto de PTU, las vamos a encontrar en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo. En esto nos señalan varios tipos de empresas, que son las empresas de nueva creación durante el primer año de operaciones. Aquí es sin importar el giro de la empresa. Durante su primer año no va a tener obligación de repartir la PTU del siguiente ejercicio. Compañías dedicadas a crear un producto nuevo durante los 2 primeros años. También las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración tampoco tienen obligación de repartir PTU. Instituciones de asistencia privada que con bienes de propiedad particular ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Es decir, empresas que no tienen propiamente la finalidad de obtener una ganancia monetaria. Estas instituciones de asistencia privada, como no es su propósito principal el obtener utilidades o el obtener lucro, no están obligadas tampoco a repartir la PTU. También el Instituto Mexicano de Seguridad Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia tampoco están obligados al reparto de utilidades. Y las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y este capital se fija por cada rama de la industria. Entonces tendremos que verificar en qué rama de la industria está la empresa en la que laboro para saber si esa empresa es sujeta o no, es sujeta o no de una obligación para repartir las utilidades de las empresas. Bueno, todas las demás empresas que no estén en estos supuestos sí están obligadas a realizar el reparto de utilidades.
Esas son propiamente las empresas. Vamos a ver ahora como trabajador quiénes son los trabajadores que tienen derecho a recibir esas utilidades. Bueno, primeramente nos habla la ley de que todas aquellas personas, todos aquellos trabajadores que se encuentren sujetos bajo una relación laboral subordinada, son sujetos a recibir el pago de la PTU, es decir, propiamente trabajadores como tales. Si yo estoy laborando bajo un régimen de honorarios, bajo una empresa, pues no estoy sujeto a que me proporcionen PTU. Eso solamente son para los trabajadores. Cuando yo tengo esta relación laboral, debo de tomar en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, las madres y padres trabajadores que estén en periodos de incapacidad temporal sí tienen derecho a recibir este pago de la PTU. Los trabajadores eventuales también, siempre y cuando su periodo laboral haya sido de por lo menos 60 días en el año. Es decir, si yo tuve un trabajador laboral, un trabajador temporal que me laboró durante el mes de enero, supongamos unos 40 días, y por temporada yo recontrato a ese trabajador en el mes de diciembre y lo contrato por otros 30 días, tengo que sumar todos los días laborados del trabajador en el año. En este caso me va a sumar 70 días. Aunque esos días hayan sido en 2 periodos, finalmente sí me suman más de 60 días en el año y por lo tanto el trabajador tiene derecho a recibir este reparto de utilidades. También es trabajadores que hayan trabajado durante el año fiscal un plazo mínimo de 60 días. ¿Y quiénes son los trabajadores que no tienen derecho a la PTU? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice que los trabajadores que no tienen derecho a la PTU son los directores generales, administradores y gerentes generales únicos que pueda tener en mi organización, socios o accionistas propiamente de la empresa, trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días en el año, profesionistas que hayan sido contratados bajo un esquema de pago de honorarios, ya que no hay una relación de trabajo subordinada, ni trabajadores domésticos van a tener derecho al reparto de la PTU. Esos son los trabajadores que debo de excluir propiamente de ese reparto. ¿Cuál es el monto a pagar que es el monto que debo de pagar correspondiente a la PTU? Pues primeramente la ley nos dice que la PTU se va a dividir en 2 partes, al 50% cada una de ellas. La primera es una base que la vamos a dividir entre todos los días que haya laborado los trabajadores. Vamos a sacar un factor en base a estos días que hayan laborado los empleados y en base a los días trabajados por cada uno de los empleados es el monto correspondiente a pagar de PTU por los días laborados. El otro 50% lo vamos a dividir en proporción a los salarios devengados durante el año. Aquí la ley me dice que yo debo de topar este salario. El tope nos indica que debe ser del trabajador sindicalizado sumarle un 20%. Esto es para tener un reparto de utilidades más equitativo, que pueda ser lo más equitativo posible entre todos los trabajadores. Entonces, primeramente debo de calcular ese salario anual topado y en base a ese salario anual hacer el cálculo de la proporción que le corresponda al empleado por el monto de los salarios percibidos durante el ejercicio anterior. En estos salarios no vamos a tomar en cuenta ni bonos, ni gratificaciones o cualquier tipo de ingreso extraordinario que pueda tener el trabajador, como tiempo extras o primas dominicales. Exclusivamente se van a tomar los salarios devengados durante el ejercicio. Bueno, como comentamos,
los trabajadores que ocupen un puesto general únicos o administradores únicos en la empresa no van a ser considerados para el reparto de utilidades. También los trabajadores de confianza, si son candidatos a PTU, siempre y cuando su salario no exceda de un 20% del salario más alto de un empleado sindicalizado. Esto es lo que comentamos en el punto anterior para calcular el PTU por sueldos y salarios. Y bueno, también cabe hacer la mención de que para calcular y obtener este salario, se ha generado una nueva actualización en el sistema de OpenHR para obtener un reporte que nos dé este dato con una mayor facilidad. También los empleados que se dediquen al cuidado de bienes que generan rentas o al cobro de créditos si son candidatos para recibir PTU, sí, siempre y cuando esa cantidad no exceda de un mes de salario. Vamos a considerar a las madres en los periodos pre y postnatales, al igual que los trabajadores que fueron víctimas de un accidente o por riesgo de trabajo. Es decir, los días que me cubran esas incapacidades, sí los debo de contabilizar como realmente trabajados. Las únicas incapacidades que me permite descontar de los días laborados por el empleado para el cálculo de la PTU son las incapacidades por enfermedad general. Incapacidades por riesgo de trabajo, incapacidades por maternidad, sí se consideran como periodos laborados de acuerdo a lo que nos indica la Ley Federal del Trabajo. Nos dice también que no se van a compensar años de pérdida de utilidades con los de ganancia, es decir, si el año anterior la empresa obtuvo pérdida y en este caso y en este año obtuvo utilidad, no es de que sume los 2 años para sacar una utilidad neta, sino solamente tengo que considerar los resultados de un ejercicio fiscal sin compensar pérdidas de años anteriores. Y nos dice también que el pago de la PTU no se debe de considerar como parte del salario. Por lo tanto, como al no ser parte de un salario, no integra para cuestiones de seguridad social. Bueno, una vez que tenemos calculado la PTU, el trabajador tiene un periodo para cobrarlo, que prácticamente es de 1 año. Si el trabajador, pasado este tiempo, no exige el pago de su PTU, esos importes se deben de sumar a la PTU del siguiente ejercicio para que se puedan repartir entre todos los empleados activos. Es decir, no es que se pierdan esos importes, sino lo que se va a hacer es sumar al ejercicio inmediato siguiente para que se pueda repartir entre todos los trabajadores. Bueno, la clave SAT para poder timbrar el importe de la PTU es la P003. Como comentamos, de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, el pago de la PTU no va a formar parte de los conceptos que integran al salario base de cotización, precisamente por no ser un salario. Y de acuerdo al artículo 91, fracción 16 de la Ley de ISR, la PTU va a tener una exención de 15 UMAS. Para este 2022 va a ser de 96.22 por 15, nos da un resultado de 1,443.30. Eso es lo que voy a tener exento para el pago de la PTU, para cuestiones de impuestos. Todo lo que exceda a los 1,443.30 debe ser gravado. Y puedo tener 2 opciones para calcular el impuesto de esa percepción gravada, de ese excedente. Uno, lo que nos marca el propio reglamento del ISR en su artículo 174, que es un procedimiento general que se ocupa para mensualizar las percepciones anuales que se reciben por conceptos extraordinarios. Bajo este cálculo, bajo este procedimiento, se puede calcular el impuesto de la PTU o del aguinaldo. Este procedimiento es opcional, o sea, no es una obligación seguirlo, pero sí puede ser de un beneficio para el trabajador, ya que generalmente sí se retiene un poco menos de impuesto que el otro procedimiento, que es sumar todos los ingresos gravables de la PTU
como si fuera una percepción que se recibe solamente en un mes, se suma a las percepciones ordinarias del trabajador, a lo recibido en el mes, en este caso sería del mes de mayo, y sobre esa base total se realiza el cálculo de impuestos de acuerdo con la tabla mensual. Como estamos sumando todo ese ingreso gravable a un solo mes, generalmente sí da un poco de impuesto mayor a retener, ocupando el procedimiento que nos dice el reglamento en su artículo 174. Aquí ya es cuestión de cada uno de ustedes verificar por cuál procedimiento le van a descontar impuestos al trabajador. Ambos son válidos, ambos nos permite la ley del impuesto sobre la renta, pero obviamente si en algunos le voy a retener un poquito más, que puede ser de beneficio para el trabajador, si al final le voy a tener que hacer un ajuste anual de impuestos. Bueno, todo esto es lo que teníamos hasta el ejercicio de 2021, así se calculaba la PTU, así se calculaba esta prestación, y era todo lo que teníamos que hacer. Ahora para este 2022, derivado de las actualizaciones que surgieron con respecto a temas de insourcing, de subcontratación por la reforma laboral del 2021, nos indica que además de estos procedimientos que acabamos de mencionar, tenemos que hacer un paso adicional, que es topar los importes de la PTU a repartir. De acuerdo con la fracción 8 del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, se estableció un tope de 3 meses de salario, del salario que tenga el trabajador al 31 de diciembre del 2021. Es decir, ahora no le puedo pagar por ley. Nos indica que el pago de la PTU no debe exceder de 3 meses del salario que tenía el trabajador en el 2021. Si el trabajador ganaba en el 2021 10,000 pesos mensuales, significa que no le podría pagar más de 30,000 pesos de PTU. De acuerdo con el cálculo que hicimos, con las reglas que vimos en todas las láminas anteriores, si yo llegase a calcular una PTU de 40,000 pesos y la comparo con las 3 meses de salario, solamente le debo de pagar los 30,000 pesos, que son los 3 meses de salario que tiene el trabajador, o también debo de compararlo con el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Si ese promedio del trabajador ha recibido en promedio 5,000 pesos, tengo que comparar primeramente qué le repercute mayor beneficio al trabajador. En este caso, pues está claro que el mayor beneficio del trabajador son los 3 meses de salario, serían los 10,000 pesos mensuales. En el segundo caso, con su promedio de participación, pues me quedaría solamente en 5,000 pesos. Supongamos que ese es su promedio de pago de los últimos 3 meses. Y entonces debo de comparar primeramente qué tope le beneficia más al trabajador. Y una vez que obtengo ese tope, comparar el pago de la PTU calculada para saber cuál es el monto máximo que le debo de pagar. De los dos topes voy a tomar el que le resulte más favorable al empleado. Que en el ejemplo que estamos platicando, estamos hablando de 3 meses de salario. Ahora bien, hay algunos fiscalistas que consideran que esos 3 meses de salario no se refieren propiamente al salario que tenía el trabajador al 31 de diciembre, sino que se refieren al salario tope que utilizamos para el reparto. En las láminas anteriores explicamos que debemos de topar el salario de los trabajadores, debemos de calcular un salario tope, y algunos fiscalistas consideran que ese es el salario que se debe de ocupar para topar los 3 meses de salario. Otros consideran, como comentamos, que son los 3 meses considerando el salario al 31 de diciembre. En el caso, bueno, como no está muy claro también el artículo, la fracción 8 del artículo 127, solamente comenta 3 meses de salario. En el caso de GMP Sistemas, lo que se hizo fue precisamente tener la posibilidad de calcular ambos topes para que ustedes decidan en base a algún criterio fiscal, en base a alguna consulta con sus fiscalistas,
cuál es el criterio que se va a ocupar para topar el pago de la PTU considerando los 3 meses. Si son los 3 meses de salario al 31 de diciembre o son los 3 meses del salario que se ocupó como tope de reparto. Y bueno, también hay que considerar que si yo tuve transferencias de personal entre empresas para cumplir lo que nos indicaba la reforma laboral del 2021, voy a tener trabajadores en mi empresa A que laboraron durante cierto ejercicio, durante ciertos días, durante el 2021, con un monto de salarios, y los voy a tener también en la empresa B, laborando con otros días para cubrir los 365 y percibiendo otra cantidad de ingresos. En este caso, lo que nos indican es que necesito calcular 2 PTUs. Uno por la empresa A, considerando los días laborados, considerando los días, el salario devengado en la empresa A, y el otro por los salarios devengados en la empresa B y los días calculados en la empresa B. Es decir, si tuve un trabajador que tuvo transferencias intercompañías, voy a pagarle 2 PTUs a ese empleado. Uno por la empresa A y el otro por la empresa B. Todo esto ya está contemplado en las actualizaciones fiscales de GMP Sistemas para las versiones de OpenHR versión 10 y OpenHR versión 7. Entonces vamos a cederle los micrófonos, la presentación a nuestro compañero Jorge González para que nos pueda explicar cómo realizar este cálculo de la PTU. Y te recuerdo que todas las preguntas pues las puedes ir formulando en el apartado correspondiente para que al final de la presentación pues las podamos responder en vivo. Pues adelante. Hola, buenos días. Como mencionaba Armando, mi nombre es Jorge González, soy gerente de producto Open. Me encargo más que nada en la parte de desarrollo, mejoras al sistema de Open, consultoría de repente, al soporte con algunos clientes. Entonces, es lo que yo hago realmente en GMP. Bueno, el día de hoy voy a presentarle la parte de las nuevas mejoras o las nuevas actualizaciones que de acuerdo a la ley se estipularon desde el año pasado con respecto al insourcing. Voy a explicar lo que realizamos en GMP para solventar estos nuevos cambios, ya que actualmente, o la versión que se tenía el año pasado, pues no manejaba ningún tope como tal. Entonces, la mayor parte de lo que estamos viendo ahorita lo que vamos a ver es cómo estamos considerando los diferentes topes en cuanto a los topes de salarios para los 3 salarios mensuales de un trabajador y el promedio de los 3 últimos pagos de PTU. Pero voy a empezar normalmente con el proceso de lo que mencionaba Armando, desde cómo parametrizar lo que es la parte de la nómina. La nómina, el DIP. Entonces, en este caso, la presentación que les voy a dar es en el Open 10. Se va a tener las mismas opciones en versión 7. Entonces, voy a empezar con la parte esta de la parametrización. Bueno, la parametrización del sistema, lo que tenemos que hacer es definir cuáles son mis tipos de nómina. ¿Por qué digo tipos de nómina? Porque realmente podemos generar 1 o 2 tipos de nómina, uno para empleados activos y uno para empleados dados de baja. Ya que los empleados dados de baja, como ya no están dentro de la compañía, los pagos vienen siendo, no sé, por periodo, no sé, cada 15 días ustedes van a generar el pago de algunos empleados y así sucesivamente. Entonces, como parte inicial, debemos de crear en la parte de mantenimiento, bueno, desde afuera, en la parte de administración del sistema del lado izquierdo inferior, o aquellos que tienen Open 7, en la parte de arriba aparece la parte de administración del sistema. Del lado derecho, en la parte de parametrización del sistema, y entro a la parte de mantenimiento, tipos de nómina. En este caso vamos a definir, como les mencionaba, 2 tipos de nómina: PT, que es la nómina de PTU para activos, y la nómina de PB, que es para bajas. Ese es un ejemplo. Ustedes pueden tener las claves que ustedes
estén más familiarizados o pueden considerar estas mismas. La nómina de PTU, el nombre de la descripción, normalmente dice nómina de PTU, o muchos clientes lo que hacen es, le ponen el nómina de PTU y le ponen el año. Entonces 2021 para saber qué es la nómina de PTU del 2021. Pero obvio, cuando usted saquen un listado de la nómina de PTU del año pasado y diga nómina 2021, es realmente por la descripción, no es que sea precisamente del ejercicio mencionado. La periodicidad es una nómina anual, ya que se paga una sola vez al año, y el periodo, hay un solo periodo, es un periodo único que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 para poder generar la nómina. Si ustedes quieren que en los recibos de nómina aparezca del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, solamente hay que modificar el calendario. Ahorita voy a explicar la parte del calendario. Los impuestos, la tabla de impuestos, como mencionaba Armando, depende cómo parametricemos el cálculo del DIP. Si lo pagamos con reglamento, lo pagamos como un impuesto normal. Si lo pagamos con el impuesto normal, pues va a considerar la tabla de impuestos, la mensual. Igual la de subsidio, la de vacaciones, es una tabla, no se utiliza para el cálculo de PTU como tal, pero es un dato requerido. Entonces podemos meter aquí cualquier tabla que ustedes tengan de vacaciones, lo mismo de aguinaldo y desglose de moneda. Desglose de moneda es una tabla que es requerida porque aquí se va a definir cuál es mi neto o mi total a desglosar en el pago del concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entro a mantenimiento de tablas, mantenimiento, organización, desglose de monedas y despliego esta tabla, tengo puesto que bien empieza con 500 pesos hasta 0.01. Esto es importante, ya que si en el desglose de monedas yo defino aquí hasta 1 peso, la nómina como tal, al momento que se genere, me va a topar a ese peso. En este caso dejamos a 0.01, ¿para qué? Para que el neto a pagar pues, sea hasta decimales. Pueda tener, no sé, 3,000.05 centavos, 0.04 o hasta 0.01. Entonces, si aquí yo dejo el desglose de monedas a una cantidad menor, el desglose va a ser hasta esa cantidad. Entonces, eso sí es muy importante que ustedes lo conozcan. Y esto es para cualquier nómina, no solamente para PTU, es para su nómina quincenal, semanal, aguinaldo, cualquier tipo de nómina. Esa es la nómina de PT para activos. Y para bajas, a diferencia del anterior, es que esta puede tener una periodicidad semanal, quincenal, mensual. Esto depende de cuántos periodos de nómina ustedes generen para el pago de PTU para bajas. Si ustedes tienen, no sé, 1,000 empleados dados de baja y le van a pagar PTU, entonces deben de generar, los empleados no van a ir todos al mismo tiempo. Entonces, lo que se recomienda es que se genere una nómina particular para cada bloque de empleados que van a ir a cobrar y puedan de esa forma solamente generar aquellos empleados que tienen ese pago en esa semana. Entonces, aquí lo que se hace es se define un periodo y el calendario de la nómina sería como de forma manual, ya que si lo generamos de forma automática me va a generar, si es semanal, los 54 semanas, o si es quincenal, los 24 periodos. En este caso, para la nómina de PT, que es anual, la anual, que es la de activos, donde mencionaba, se pone la fecha del periodo, que va del 1 al 31 de diciembre, en este caso al 31 de diciembre, el mes acumulado, aquí es muy importante que ustedes definan en qué mes van a realizar la acumulación. Si entra en mayo o entra en abril, algunos que hacen pagos anticipados del PTU lo pueden meter en mayo, en abril, o normalmente se paga en mayo, o se le pone aquí el mes acumulado mayo, y los días de periodo se le ponen 0. Y para la nómina de PB, que sería la nómina de bajas, pues tengo un periodo 1 que va del 1 de mayo al 15 de mayo, se acumula en mayo y tengo yo del periodo. Entonces, así sucesivamente, cuando ustedes generen las siguientes nóminas, acumulen esta nómina, te generen la segunda, el periodo 2, pues hay que entrar aquí a darle mantenimiento para que se genere el periodo que ustedes van a pagar.
¿Por qué no el automático? Como decía, porque el automático solamente te va a generar desde el primer periodo del 1 de enero. Y como realmente pues, el periodo 1 de enero no se tienen, pues no es necesario. O otra opción es sí generarlos y de forma manual aquí el mantenimiento de periodos el periodo actual, se le pone el periodo en el que van. Por ejemplo, si es la primera quincena de mayo, sería el periodo 9. Sí, el periodo 9 sería como mi primer periodo de nómina de PTU. Pues, pueden manejarlo de esa forma. Ya que tengo esto, viene la parte de mantenimiento de DIPS, que es la definición de mi concepto de pago. Este como tal, pues ya la mayoría de los clientes lo tienen. Es el RPTU. Viene por parte estándar, desde la instalación del sistema ya viene como definido. Pueden utilizar este o que ustedes manejen o que ustedes tengan, que ustedes quieran crear. Eso es muy importante, que realmente el DIP de PTU que hayan ustedes manejado en los últimos años sea el mismo DIP que tienen ahorita o que van a pagar ahorita. ¿Por qué? Porque recordando de la nueva ley el tope puede ser al pago de los últimos 3 PTUs, bueno, el promedio de los 3 últimos años de pago de PTU. Entonces, el sistema va a buscar el mismo concepto con el cual yo lo voy a pagar actualmente. Entonces, es muy importante esa parte. La secuencia de cálculo pues, es una secuencia 100. Realmente el número no es, en este caso no es tan importante porque realmente este DIP es único que se paga dentro de la nómina y no viene referenciado o hacia otro concepto o algún otro cálculo. Es una percepción, no tiene ningún tope. Redondeo del importe, si queremos redondear o no, en este caso no se redondea, son cantidades fijas o unos con decimales. Y aquí en la parte de impuesto es donde definimos cuál es el proceso de cálculo que vamos a utilizar. En este caso lo vamos a dejar como exento con tope extraordinario para que nos lo calcule de forma como el reglamento. Y los días de tope de PTU, que son 15 días exentos, o 15 salarios, 15 UMAS como parte exenta. La validación, en este caso, este concepto en el parámetro 1 es requerido, ya que el dato que se ponga aquí va a ser el dato que se va a pagar dentro de la nómina. Y la fórmula es una fórmula simple, solamente lo que tengamos es en parámetro 1 igual, donde lo que capturemos de PTU es lo que se va a calcular. Este cálculo, obvio, el sistema, cuando generemos el proceso de PTU, me va a calcular este importe y me lo va a asignar como incidencia. Si lo he avanzado, lo único que dice es importe igual a parámetro 1, que es como decía, lo que yo capture es lo que le va a pagar como tal. Y también otra parte que en la parte del DIP es el PTU, es la parte de DIPs derivados. Los DIPs derivados son aquellos DIPs que adicional al cálculo del RPTU en este caso, me va a calcular los DIPs que yo tenga derivados de este lado. En este caso, pues es el impuesto. Ya que para calcular PTU debo calcular el impuesto, y si no tendría que yo asignar adicional al DIP de PTU, asignar el DIP de @ISP a todos los empleados. En este caso, si yo lo pongo como derivado, no es necesario que asigne el DIP de impuesto. Si yo tuviera aquí otro descuento o algo que quisiera pagarle o descontar al empleado o pagar algo adicional, no sé, se ponen aquí esos DIPs para que en automático los calcule al momento de calcular el DIP de RPTU. Hasta aquí es la parte de definición del tipo de nómina, el calendario y la clave del DIP, que son los DIPs que vamos a utilizar. Adicional a esto, en la parte de mantenimiento de tablas, hay que revisar o hay que validar que en las zonas económicas tengamos dado de alta el tope el nuevo salario de la UMA. Que para la fecha de hoy, que es el 1 de febrero de 2022, es de 96.22 pesos, que sería mi salario tope para el cálculo de los 15 salarios, las 15 UMAS, para la parte de exención del DIP de PTU. Adicional a esto,
nada, bueno, ya la parte de parametrización sería como parte, casi todo, adicional a esta parte, que es la parte de operación en tipos de empleado. ¿Para qué necesitamos esto? Para poder calcular el PTU de los empleados eventuales. Si recuerdan lo que mencionaba Armando, para el cálculo de poder repartir a los trabajadores eventuales deben tener un mínimo de 60 días laborados en el ejercicio que estamos generando, en este caso en 2021. Los empleados eventuales deben tener por lo menos 60 días de pago. ¿Y cómo lo definimos? En este caso, para cada tipo de empleado que tenemos en el Open, tenemos que definir si es eventual o no. Con esta banderita que dice empleado eventual, lo va a considerar para hacer los 60 días. En el caso de que ustedes consideren a todos los empleados, sin importar si es eventual o es planta, que tengan un mínimo de 60 días, necesitaría marcar esta banderita para que todos los empleados, el mínimo sea 60 días. Que esto no es de acuerdo a la ley. La ley te dice que si el empleo es eventual, como mínimo debe trabajar 60 días en el año. Pero ustedes definen, ustedes son los que mandan el fin de cuentas y definen qué es lo que quieren o cómo lo quieren considerar. En este caso, solo en esta parte tengo a los empleados del P2, que son eventuales, y tengo puesta la banderita de empleados eventuales. La parte de abajo se utiliza para el IMSS, para poder hacer envío a la parte de Seguro Social. En este caso, ahorita esto no es relevante para este cálculo de PTU. Ya teniendo esto parametrizado de acuerdo a los lineamientos del cálculo de la nómina, el DIP, ya viene el proceso de cálculo de PTU. Entonces, eso lo encuentran ustedes tanto en Open 7 como en Open 10. Del lado izquierdo, dando clic en la parte de procesos especiales. Y posteriormente en la parte de reparto de utilidades. En la parte de reparto de utilidades aparecen en este caso 5 pantallas, las cuales son las pantallas que vamos a utilizar para poder generar el cálculo. 2 de ellas ya no son tan usadas, pero en este caso lo voy a explicar. El proceso inicial, que es el cálculo, es la preparación. Pero para esto ustedes antes lo que tenían que haber hecho es sacar un reporte o bajar una hoja de Excel o vaciar sus nóminas o hacer algo para que pudieran obtener qué empleado es el sindicalizado con mayor ingreso para que ese empleado sea el tope para los ingresos de los trabajadores. En este caso, dentro de las mejoras o dentro de la actualización que se está liberando en esos días, tenemos un listado. En la parte del listado, yo tengo aquí esta pantalla nueva. Bueno, ya la tenían, pero en este caso se agregó, se modificó para agregar una opción adicional, que es salario anual tope. En esta parte de salario anual tope tenemos que definir sobre qué tipo de empleado voy a hacer esa búsqueda. Ahorita vi que una de las preguntas que pusieron en la parte de preguntas del chat era si ustedes no tienen empleados sindicalizados, ¿qué empleado utilizar o cuáles empleados utilizar? En este caso, pues ustedes definen, ¿sabes qué? Los empleados administrativos o los empleados, no sé, de intendencia o secretarias, o dependiendo de su ramo que tengan, ustedes seleccionan qué tipo de empleados se van a utilizar. En este caso, no sé, yo le pondré el P1, que son empleados de tiempo completo, no tengo sindicalizados en esta base. Entonces, con esto yo voy a poder buscar aquí qué empleado. Puedo poner uno, puedo poner varios, o puedo poner todos mis tipos de empleado. Dejando vacío esto, va a generar a toda la base que tenga dentro del sistema y me va a poner de mayor a menor esos datos. Si yo le doy a aceptar, esto me va a sacar un reporte. Es un reporte relativamente simple, donde viene nada más el número del empleado, el nombre del trabajador, qué tipo de empleado es, en este caso es planta a tiempo completo, el puesto, para poder saber qué es el puesto que tienen los trabajadores y cuál es su salario mensual. Entonces, el salario mensual me da salario anual y el tope, que es el salario más el 20%, para ustedes considerar este dato. Esta base de datos es una base de datos de
pruebas o de demo que tenemos, están maquillados los salarios. Entonces, en este caso, mi tope para el cálculo de PTU de parte de pesos, bueno, de ingresos, estamos topando a 100,800 pesos. Este dato pues ya me va a servir para poder utilizarlo, para poder meterlo como tope de ingresos para el cálculo del PTU. Teniendo este dato, después viene la parte de hacer la preparación del PTU. La preparación del PTU, más que nada, es la lectura de ciertos conceptos, los cuales voy a empezar a sumar tanto en pesos como en días, y resta pesos y resta días. Entonces, aquí vamos a definir los 108,800 pesos a los días que voy a topar dentro del año. Eso también nos sirve para poder definir si el año es bisiesto, que sea 366 días el tope, o en este caso 365 días, el año con el cual lo voy a procesar. Y aquí definimos los conceptos. Aquí se definen los conceptos que voy a considerar para el cálculo de mi base. Normalmente viene siendo casi el puro sueldo, ya que las comisiones o bonos o tiempo extra no son considerados parte de la base para este cálculo. Pero ustedes pueden considerar los conceptos que ustedes tengan o consideren que deben de integrar esta base. De esta misma vez, la parte de los días. ¿Qué DIV voy a considerar para la parte de suma días para la obtención de este dato? Y en la parte de restan, DIV de restan, pues se pueden poner aquí los DIVs que quiero que me descuenten como tal. En este caso, este DIV Roma pues, es erróneo. En este caso podría ser el DIV de falta, el DIV de incapacidad, de enfermedad general, y no sé, algún permiso sin goce de sueldo, algún concepto que ustedes tengan o consideren como parte que va a descontar la parte de días. Entonces, al hacer esto, y la parte de empleados, que también parte importante es donde se pueden definir a los empleados que no son parte de la base, realmente porque pueden ser los directores generales, el director general o los directores. Yo creo que solamente entra el director general, ni siquiera administrativo, ni director de finanzas, solamente es el director general. Entonces, dejo aquí nada más al ingeniero y con esto se hace el cálculo. Entonces, con esto nada más le doy a aceptar. El sistema va a empezar a procesar dentro de mis bases. Bueno, este es un error que tengo abierto en una pantalla, pero me va a mostrar, me va a poner, me va a hacer el cálculo de todos los empleados que deben ser considerados para este cálculo. Ya que tengo este proceso de la preparación, regresamos a la siguiente pantalla, que es listado, en la cual vamos a poder obtener el total de la base que tengo para el cálculo de este PTO. Entonces aquí le doy el listado previo, que era la opción que ustedes tenían anteriormente. Le doy el tipo de orden que quiero que me saque el reporte, alfabético numérico, aceptar, y esto lo que va a sacar un reporte con el total de ingresos de cada uno de los trabajadores. Aquí tengo los días que se están considerando de penor, las faltas si tuviera o incapacidades. Aquí me pondría los DIPs que va a restar y me va a dar el total de días y me va a sacar el tope. Si yo tuviera por alguna situación más de 365 días, pues el tope me lo va a poner a 165 días. Después viene la parte de suma importe. Esta es la sumatoria de todos los conceptos de sueldo que ya tenía definido en la pantalla. Y así. Y le va a restar aquellas incapacidades o aquellas faltas que ya haya tenido yo en este caso, en este año. Y el total del tope, en este caso, como el tope está en 100,000 pesos, pues no tengo topados a ningún trabajador. Si yo hiciera el ejemplo y en la parte de la preparación
el tope, en lugar de 100,000, le pongo 75,000 pesos. Por alguna situación, les doy a aceptar. Entonces, si yo vuelvo a sacar el reporte, aquellos empleados que tengan un importe mayor a 75,000, pues me lo voy a topar a 75,000. Entonces, aquí el tope en cuanto a pesos, para todos los trabajadores va a ser 75,000 pesos. Aquí tengo uno diferente, es una preocupación de ingreso menor, entonces tengo este dato. Aquí lo que es importante es irme a la última hoja y rescatar dos datos. En primera son los días. El tope en días, que en este caso van a ser 21,123 días. Y en la parte de tope de importe, que sería el tope que voy a considerar para la repartición o el tope en cuanto a peso, que son 4.419,932.26. Este dato tenerlo presente y tenerlo en algún lugar, porque realmente este dato es el que vamos a utilizar para poder hacer el cálculo del PTU y ya la repartición como tal. Entonces, ya teniendo este cálculo, viene la parte de ejecución. La parte de mantenimiento es, si yo quisiera revisar a algún empleado y ver su cálculo o su base que está considerando, en la parte de suma días tengo solamente el sueldo, con tanto ingreso, de estadías, tengo en este caso tengo el de IMSS, que fue el que tenía parametrizado en un inicio. Entonces, ya con este dato, yo puedo empezar a hacer mi parte de mi preparación o mi ejecución. La activación de empleado lo voy a decir un poquito más adelante, que es la parte para poder si quisiéramos generar una nómina completa, incluyendo a los empleados dados de baja, pues tenemos que activar a los empleados para que pueda generarse nóminas, ya que solamente se calculan nóminas si el empleado está activo. Entonces, aquí en la ejecución, vamos a generar la parte del cálculo de PTU, el monto que voy a repartir, o monto total repartido, que sería ya el monto que les entregó Finanzas, que será lo que van a repartir a los trabajadores, el total de ingresos, que sería el dato que sacamos del reporte anterior, 19,932.6, y los 21,123 días, que serían los días que estaremos considerando. Si le doy solo listado, el sistema lo que va a hacer es, me va a hacer como el cálculo simulado de lo que voy a pagar de PTU. En ese caso, el reporte nos muestra el total a repartir, que es 1,500,000, el total monetario, el total de días, y aquí unos porcentajes en cuanto a cuánto va a pagar por cada 1,000 y por cada día cuántos pesos va a pagar. Entonces, teniendo yo la base de los 75,000 de los días trabajados, el sistema ya sacó la división. Dividió 1,500,000 entre 2 y sacó el factor con el cual va a calcular en base a los días y en base a los pesos. Entonces, aquí nos menciona y nos dice participación por ingresos recibidos. Le va a dar un PTU de 12,726.43 y uno por día de 12,835. El total a repartir, en este caso, sería 25,561.92, que sería el monto que en teoría el trabajador tendría que recibir por pago de PTU. Pero, de acuerdo a la nueva ley, el tope para el pago del PTU
como tal, está topado a 3 salarios mensuales del trabajador. En este caso son 25,500, es su tope de 3 meses. Y el tope de PTU, en este caso se le pagó el año pasado, 7,263 pesos. Entonces, ese tope, el mayor, es el tope de 3 salarios. Entonces, el sistema lo que va a hacer es toparlo al tope mayor, en este caso. Es decir, al que le beneficie más al trabajador. Entonces, en lugar de pagarle 25,561, le va a pagar 25,500 pesos de PTU como tal. Y así sucesivamente, pues va a ir calculando la diferencia y aquellos empleados que le tenga que pagar o topar de alguna manera ese salario, lo va a considerar. Por ejemplo, en este caso, este empleado tuvo de pago de PTU 15,213, el tope son 25,500, no lo rebasa y tampoco tiene pago de PTU, entonces le va a pagar los 15,213 pesos como pago de PTU. Entonces ya con esto podemos obtener ya lo que es el pago del PTU. Como mencionaba Armando, el sistema lo que va a calcular aquí va a ser la información que tengamos dentro de esta compañía y a todos los empleados. Y lo va a calcular de acuerdo al año que estamos considerando. Otra de las opciones que se tienen dentro de este cálculo, es una parte también de las mejoras y algo que ustedes pueden considerar si es que así lo requieren, es si ustedes dentro de su cálculo, dentro del el año pasado, con respecto a los cambios que hubieron por el insourcing o outsourcing, resulta que ustedes tienen generado o tienen todos los acumulados mensuales y por periodo de la nómina en la compañía, pero por alguna situación solamente quieren pagar a partir de cierto periodo o la base sea a partir de cierto periodo, es decir, a partir del 1 de julio, por ejemplo, estamos hablando de 6 meses, redondeando 180 días. Actualmente, o lo que tienen actualmente ustedes, no, lo que hace es calcular, agarrar el total de ingresos anuales. Pero si yo quisiera considerar algunos periodos de nómina nada más, sabes que a partir del periodo 13 quiero que me considere los ingresos. Para esto se debe de considerar un catálogo maestro. El módulo de administración del sistema, mantenimiento de tablas, parametrización, mantenimiento. Parametrización, catálogo maestro, perdónenme, mantenimiento de tablas, mantenimiento, organización, catálogo maestro, PPTU. Generaremos un catálogo maestro nuevo que se llamará periodos a considerar para PTU. Entonces, en este caso, voy a poner que para el periodo 2021 es el año 2021. En la parte del uso especial, voy a considerar aquí y decirle, perdón, me equivoqué. Aquí le pongo el tipo de nómina, que es nómina quincenal, y aquí le pongo a partir de qué periodo quiero que considere, que es el periodo 13. Pero mi nómina se llama 1C, no N. Entonces le doy el tipo de nómina NC, nómina quincenal, y el periodo 13. Lo guardo. Entonces, al momento que yo genere de nuevo mi base de cálculo para el cálculo de PTU, voy a aceptar. Genero mi listado previo. Y si checan, solamente me está considerando la mitad de días, porque realmente está considerando solamente los días, que son a partir del periodo 13 al periodo, ya el último periodo del año, en este caso es el periodo 24. Entonces, esta es la forma en la cual ustedes pueden considerar ciertos periodos de nada más dentro de la nómina. Obvio, definiendo el tipo de nómina y a partir de qué periodo quieren.
Es decir, si yo tengo varias nóminas, tanto la quincenal, que en este caso va del periodo 13, pero la semanal va del periodo 26, pues yo nuevamente lo que tendría que hacer es en el catálogo maestro, en el PPTU, le pondría aquí, es que para la nómina semanal va a partir del periodo 26. Teniendo en consideración que esto, el sistema lo que va a hacer es, si yo esto lo dejo y el año que viene ya son diferentes periodos, o ya no quiero considerar algún periodo y solamente todo el año, o se elimina el catálogo o se limpia la pantalla. Entonces, realmente con esto ya el próximo año tendremos que calcularlo sin estar considerando esa parametrización como tal. Entonces, esta es la otra opción para poder considerar ciertos periodos o el año completo. Si yo considero el año completo, no tengo que venir a calcular o dar de alta este catálogo. Esto en el manual que se va a entregar con la parte de actualización, pues va a venir también esta información dentro de ese manual. Y hay otro, bueno, ya teniendo esta información, que es la parte de cálculo, voy a borrar el catálogo para que no estemos generando información ahorita que no. Elimino el calendario, perdón, el catálogo, y voy a volver a calcular mi PTO, mi preparación. El listado ya lo teníamos. Después ya la ejecución. Entonces voy a volver a hacer la ejecución. Voy a repartir la misma cantidad. Y aquí viene la opción de poder generar el listado y la actualización. Es decir, generar el reporte y que me envíe la incidencia que estoy generando ya a la nómina como tal. Entonces, para la nómina de activos, quedamos que es la nómina de PT y la de bajas es la PB. Entonces, al momento que yo le doy a aceptar, el sistema lo que va a hacer es sacarme el reporte con la información ya actualizada, definitivo, lo dice aquí, y el importe que tengo en la última columna, que es el importe a repartir como tal, sea lo que aparezca dentro de la nómina. Si me voy a las incidencias buscando, por ejemplo, a un empleado, no cualquiera, 0100063. Si me voy a la parte de incidencia de nómina, asignación de incidencias por empleado, 010063. En la nómina de PT, me va a aparecer aquí el DIP de RPT1 automático con la cantidad a pagar y en la referencia me aparece directamente PTU como tal. Entonces, esto, si yo calculo la nómina, veo el resultado, me va a aparecer tanto con el importe exento y el impuesto que está considerando. Entonces, en esta parte, pues ya me está calculando la nómina y ya viene el proceso normal de su nómina, calculando toda la nómina, sacando reportes, su póliza contable, su impresión de nómina, y su acumulación como tal para poder cerrar esta nómina. Pero, ¿qué pasa con los empleados dados de baja? Por ejemplo, si yo checo, recordando que en Open10 tienen en este menú, o en la parte de los menús, tienen mis favoritos y pueden ver cualquier otra pantalla que ustedes hayan utilizado o estén utilizando dentro del sistema. Les va poniendo aquí las diferentes pantallas. Estaba buscando la de los operativos, pero no tengo. Me voy a movimientos de personal, mantenimiento de los operativos. Si consulto, por ejemplo, el empleado 205954, que es un empleado de baja este año, el 7 de enero, este empleado, si yo lo consulto en incidencias,
las incidencias y le pongo PB. Aparece la incidencia del pago de PTU de ese trabajador dado de baja. Entonces calculo y de la misma forma va a aparecer el monto a pagar como tal. Me está pidiendo que veamos la bitácora de impuestos. Voy a consultarla con este empleado en la nómina de PT. En este caso, como el cálculo, para calcular ya la bitácora de impuestos, lo tengo aquí, en activar bitácora de impuestos. Le doy un clic, le doy en la parte de aquí arriba el botón de CN, que es de cálculo de nómina, y en automático me debe de mostrar la bitácora de cálculo de impuestos. Me dice que tengo una percepción gravable de 23.396, el impuesto que está considerando, y si me voy hacia abajo, que es la parte del cálculo del reglamento, tengo que por 23.396 me calcula una base, esta base la divide entre 375 multiplica por 30.4 y a esta le suma un salario mensual, que son en este caso de 6.999.90, que es el salario, calcula los dos impuestos, uno con la base mensualizada del PTU, otro sin la base, sin aumentarle nada, solamente el ingreso, saca la diferencia, esta la divide entre la base mensualizada y obtiene un factor. Y este factor es el que va a considerar para multiplicándolo por el total de percepción gravable extraordinaria y es el impuesto que estamos obteniendo. Esa es la parte de la bitácora, esto es como se genera la nómina y eso es como va a calcular lo que es el impuesto como tal. Y ya con esto, realmente con esto ya viene el proceso normal del cálculo de la nómina, como mencionaba. Puedo calcular toda la nómina dentro del proceso de nómina. Proceso de nómina. Le doy proceso cálculo. En este caso mi nómina 1C. El cálculo de la PT. Le doy a aceptar. Y el sistema va a calcularme pues ya la nómina completa. En este caso de activos. Ya imprimo la nómina. 1C, PT, pedido por empleado, posiciones y deducciones y número. Tengo aquí mi reporte de nómina, ya para el pago. Ya con esto, pues el proceso que sigue es su póliza contable, su generación de transferencia bancaria, el timbrado de recibos y todo lo que tiene que ver con esta parte de su producción normal de cualquier, como de cualquier nómina que generen dentro de Open. Bueno, esto sería realmente todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Vamos a entrar ahorita a la parte de preguntas y respuestas. Y aquellas preguntas que ya hayan realizado, veremos cuáles son las que estaremos considerando. Y pregunta MXM Pérez. En caso de no tener trabajadores sindicalizados, esto lo mencionábamos, ya es parte de saber ustedes qué tipo de empleados es el que van a considerar para este caso. Precisamente la base del cálculo, el cálculo del salario tope, pues es dependiendo de ustedes el procedimiento que quieran tener, que es a lo mejor anual, o si van a pagar no sé, de medio año por la parte de los insourcing, pues la parte que se va a considerar sería la base que consideren dentro de ese periodo. Por ejemplo, aquí si un empleado sí tuvo ingresos todo el año, pues realmente lo que hay que hacer es calcularlo sobre alguno de los sindicalizados que realmente que tuvieron los 365 días. Maximiliano tengo una razón social en OpenHR7, cuyos empleados migraron a 2 razones sociales nuevas a mitad de 2021. Puedo cargar las incidencias de la PTU por DIPS y que el sistema me calcule el impuesto luego de correr la segunda quincena de mayo y calcule el impuesto final tomando en cuenta los acumulados hasta ese momento para esta población.
Los empleados van a recibir 2 PTUs, uno correspondiente a la razón social que estuvo a mediados del año y también por la que está activa. ¿En cuáles de las 2 empresas debo tomar en cuenta la parte exenta de PTU? En este caso, como es parte de... Bueno, son dos compañías diferentes, es solamente en la que el empleado estuvo. No, el salario debe ser el que tuvo el empleado el 31 de diciembre. No, espérame. Bueno, la primera pregunta, que era la parte de si yo puedo considerar lo que tengo acumulado de impuestos, si va a ser grabable en el último, ya teniendo acumulada la última nómina de mayo, siempre y cuando la parametrización del DIP sea con el impuesto normal, pues sí va a considerar lo que tengamos como acumulados dentro de la nómina, siempre y cuando se parametrice de cierta forma la nómina para que considere acumulados. Y el salario que va a considerar para el tope de 3 salarios mínimos pues debe ser el último salario que tuvo vigente el 31 de diciembre del 2000. No es base gravable para el cálculo de impuestos sobre nóminas. Que eso depende de cada estado, hay que nomás configurar esa parte. Checo. El manual sí se les compartirá. Si mi empresa hay gerentes de varias divisiones como RH, administrativo, sistema, etcétera, cada uno reporta dirección, dueño. Se excluyen del PT1. Solamente el que se excluye es el director general. ¿En cuáles de las 2 empresas debo tomar en cuenta la parte exenta? La ley indica que el pago de PTU tiene exento 15 UMAS en el ejercicio. Es decir, solo se puede aplicar el tope una vez al año. Si no se hace así, cuando el empleado presente su declaración anual, él tendría que pagar la diferencia derivada de esta exención. Realmente, si tú vas a pagar 2 PTUs, lo recomendable sería en este caso generar solamente exento, a lo mejor en la segunda compañía donde vas a generar tu pago, y en la primera dejarlo como grabable normal para que tengas ese cálculo. Pues, ¿cómo puedo separar la nómina de vigentes y bajas y cómo se crea? No es como le mencionaba, realmente tú generas una nómina de PT y una de PB, uno de bajas, y el sistema al momento de hacer la asignación de incidencias te va a meter la incidencia a cada una de esas nóminas donde corresponde. Para los que tenemos OpenHL7, ¿se va a aplicar algún paquete de apreciación? Sí, lo mismo que mostré ahorita para Open10 se les va a instalar en Open7. ¿Puedo yo cargar? Se me fue. ¿Puedo yo cargar directamente la incidencia de PTU sin que el sistema lo calcule? Sí, al fin de cuentas es una incidencia, como mencionamos. Ustedes generan su archivo en Excel, hacen su proceso y cargan la incidencia directamente a Open. ¿Cuándo se libera la actualización? Esa semana ya la tendrán lista. Para fin de semana ya podrían ustedes instalar el área de soporte. Esto siempre y cuando tengan pagada su póliza de mantenimiento de 2022, ya que es parte de lo que incluye su contrato o su póliza de mantenimiento. Entonces, solamente se considera, si ustedes lo pueden instalar, se les manda el manual de instalación, a su vez con el procedimiento y la actualización, repito, siempre y cuando tengan pagada su póliza 2022. Y si ustedes requieren apoyo por parte de la de soporte para que les ayude a hacer esta instalación, el tiempo invertido les será descontado de su póliza de mantenimiento.
Y si no tienen ustedes póliza de mantenimiento y quieren la actualización, pues deben de ponerse en contacto con el área comercial para ver en este caso cómo procede. Entonces, sí, a lo mejor se les puede proporcionar, pero tendría un costo esta actualización como tal. No sé si tienes algún comentario más, Armando. No. Bueno, pues creo que sería todo de nuestra parte. Si tienen alguna duda, comentario, pueden mandarnos algún correo o a través de sus chats de soporte, o llamar al teléfono a la oficina, que realmente pues, en la oficina casi no hay todavía gente en la oficina, pero cualquier cosa estamos en contacto para cualquier duda, comentario, y recordándoles que se vienen próximos webinars. La semana pasada se tuvo el webinar para la explicación de la actualización para los FDIs 4.0 y la cual la próxima semana tenemos webinar el 11 de mayo y el 12 de mayo, perdón. Perdónenme. Tenemos webinar el 11 de mayo para lo que es el cálculo de la PTU. Y el 12 de mayo, el siguiente jueves, vamos a dar un webinar para las actualizaciones de CFDI versión 4.0. Perdón, me cuatrapié. Pues muchas gracias a todos por la atención. Les repito, mi nombre es Jorge González, Armando Cruz tuvo la parte teórica y también el apoyo de Luz María Hernández, que se encarga de molestarlos todo el tiempo para que se inscriban a los webinars. Entonces, somos un equipo que les agradece su atención y esperamos tenerlos la próxima semana en los siguientes webinars. Tengan muy buen día y que estén muy bien. Muchas gracias.